Entonces, bueno, podemos comenzar comentando qué pasa en los condominios, José Carlos, cuando entra o cuando quiere entrar un órgano de seguridad del Estado, qué es lo que debe contener, qué es lo que debe preguntar el resguardador. Yo creo que en el transcurso de la entrevista vamos a tener que hacer algunas referencias, nosotros como abogados y además como escritorio, como doctores condominio, no solo del ámbito penal, porque los allanamientos y este tipo de registros a las viviendas y las aprehensiones que en algunos casos se han generado tienen repercusiones penales, sino también al derecho civil y también incluso al derecho administrativo, que de alguna manera se ve involucrado en estos procedimientos. Para responder ya a tu pregunta de qué deben tener los resguardadores a mano y qué deben conocer y qué deben preguntar, hay algo que es elemental. El Código Orgánico Procesal Penal establece en el artículo 197 que debe existir una orden de allanamiento. La regla es la orden y la excepción es el ingreso sin orden solamente basado en dos supuestos que el mismo COP establece. Y es bueno que la gente conozca cuáles son estos supuestos y también conozca qué debe contener la orden para que un funcionario público de algún organismo de los que ya ha citado pueda ingresar a una vivienda. El domicilio es inviolable y está amparado constitucionalmente. Ese es un derecho tutelado constitucionalmente y es un derecho fundamental, es un derecho humano, la inviolabilidad del domicilio. Cuando el domicilio es registrado por organismos de seguridad del Estado, deben contar estos organismos con órdenes emanadas judicialmente. No hay otra autoridad pública que pueda dictar estas órdenes. Eso es lo primero que es importante que la gente conozca. Es decir, si a su vivienda toca la puerta o al portón o a la entrada del condominio del que se trate, toca la puerta a algún funcionario público y dice que va a hacer algún registro, lo primero que se debe solicitar, e incluso debería presentarlo el funcionario inmediatamente, es la orden de allanamiento. La orden de allanamiento, tal como la consagra el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 196, en primer lugar debe ser dictada por un tribunal y en segundo lugar debe ser fundada, motivada. ¿Qué quiere decir esto? Tampoco se puede dictar una orden judicial caprichosamente o a simple o a mera solicitud del Ministerio Público. La orden debe contener las motivaciones por las cuales se está dictando, las razones por las cuales se está instruyendo a un órgano de seguridad del Estado que registre una vivienda. Debe contener la ubicación exacta de la vivienda que se va a registrar. Debe estar identificado el órgano que va a ejecutar esa orden y que se va a presentar a realizar el registro. Debe también, por supuesto, tener, como todo acto judicial, la fecha en la cual se dictó, pero fundamentalmente la identificación, la identidad lógica entre la orden y la persona que es destinataria de la medida, y también la ubicación y la motivación. Los penalistas se refieren a esto diciendo que aunque se dicta en un auto, la manera de dictarlo procesalmente es un auto, e incluso cuando se pudiera tratar de una medida dictada inaudita alter part o sin escuchar a la otra parte, debe estar siempre motivada, porque precisamente, incluso sin escuchar a la otra parte, la garantía fundamental es que esté motivada. Deben haber elementos de convicción, deben haber elementos de juicio que le den al juez la certeza de que debe dictar inminentemente esa orden de allanamiento para, en el decurso de la investigación penal, llegar a la obtención de la verdad o llegar a la determinación de responsabilidades a las que haya lugar. La persona que va a ser destinataria o que se le dice que es destinataria de una medida de este tipo debe pedir la orden inmediatamente y debe además cerciorarse de que el organismo que está llevando la supuesta orden o que está solicitando el allanamiento esté identificado debidamente. No se puede presentar, por ejemplo, un organismo de seguridad o una persona que diga que es integrante o miembro de un organismo de seguridad del Estado a efectuar un registro de vivienda o un allanamiento y simple y sencillamente mostrando una placa, por ejemplo, o mostrando su identificación como funcionario y diciendo, bueno, yo soy funcionario de cualquier organismo, no nombremos un organismo en particular, hay muchos, tú los nombraste, muchos creados mediante decreto en los últimos años, pero cualquier organismo de seguridad, bueno, yo soy funcionario, permítanme el acceso a su vivienda porque yo vengo a hacer un registro, un allanamiento o cualquier tipo de procedimiento. Es un elemento sine qua non que haya orden de allanamiento, que haya orden emanada por un tribunal. Las autoridades administrativas, por cierto, no dictan órdenes de este tipo. Las dictan los tribunales y más específicamente los tribunales penales que dictan este tipo de órdenes de allanamiento. ¿Qué debería de pedirle, aparte de lo que comentas de la orden de allanamiento como tal? ¿Cómo hace un resguardador o un vigilante, en este caso, para prohibir y
mostrar el derecho que lo asiste a no poder permitir la entrada en caso de que no traiga una orden. Yo siempre digo que hay que recomendar tres cosas y siempre se las recomendamos a los resguardadores. Lo primero es que el resguardador conozca la cualidad o la naturaleza de lo que es un condominio. O sea, a los resguardadores hay que instruirlos para que sepan en dónde están ejerciendo su función o desempeñando un determinado servicio. En el caso en el que desempeñen una función como resguardadores de un condominio, deben saber inicialmente que los condominios son propiedad privada y que esa propiedad privada está amparada constitucionalmente. Cuando hablamos de la inviolabilidad del domicilio, ya la violación del condominio sin que suponga el ingreso a una casa determinada es una violación también al domicilio de alguna manera, porque el condominio agrupa una serie de inmuebles que forman parte de una vivienda que, como diríamos en el derecho civil o como dirían algunas personas, son hogar o incluso hogar común, único hogar, etc. O sea, cuando se viola el domicilio, se está violando no solo cuando se ingresa a la casa, sino también cuando se ingresa ilegítimamente a un condominio, sin necesidad de que se ingrese a una vivienda en específico, porque puede ser que un órgano de seguridad ingrese al condominio y no ingrese a una casa porque, por ejemplo, los convecinos salgan y pregunten y por el alboroto o, digamos, por la aglutinación de copropietarios no ingresen a una casa, o porque no esté el copropietario y no ingresen a la fuerza. Pero ya la violación del ingreso al condominio como propiedad privada es un ilícito de los órganos de seguridad. ¿Qué debe hacer el resguardador? Bueno, el resguardador debe primero saber a lo que me referí, conocer la naturaleza del condominio y saber que incluso permitir ese ingreso ya es violatorio de los derechos de los copropietarios. En segundo lugar, lo que dijimos al inicio, solicitar la orden. Todo ciudadano y toda persona, resguardador o no, debe tener conocimiento de que sin orden no se puede permitir el acceso. Es lo primero que debe solicitar. Y también saber el resguardador que no está obligado a permitirle el acceso. Porque a veces uno escucha como algunos funcionarios públicos dicen: yo soy funcionario público de tal organismo, estás obligado a darme acceso. Y no es verdad, no está obligado nadie a darle acceso si no cuenta con la orden y si no está ejecutando un procedimiento ajustado a lo que establece el debido proceso. Me gustaría preguntarte, en el caso de que una persona, unos órganos de seguridad del Estado se trasladen en un vehículo y estén detrás de alguien y digan o aseguren de que esa persona ya entró a este condominio, ¿qué pasa en ese caso? Si el resguardador tiene conocimiento en el momento en el que van a ingresar los funcionarios, es decir, que él en la garita de vigilancia, como se le dice comúnmente, o en la garita de resguardo, o donde está ejerciendo sus funciones a lo interno del condominio, se presenten los funcionarios, o sea, ya después que tenga conocimiento ejerciendo alguna ronda o algún recorrido, o simple y sencillamente porque le notifica a algún copropietario de que uno de estos funcionarios ingresaron en un vehículo no rotulado y sencillamente están tocándole la puerta o quieren ingresar a lo interno de una vivienda, el resguardador debe proceder prácticamente de la misma forma, pero también debe trasladarse en donde se está cometiendo este hecho, no digamos punible, pero cuasi punible por parte de los funcionarios públicos, y solicitarle a los funcionarios públicos que se identifiquen debidamente, porque además cuando un funcionario ejerce este tipo de conductas en vehículos no identificados, no oficiales, a uno no le consta como ciudadano, no solo como abogado, a cualquier ciudadano, no le consta como ciudadano que estén ejerciendo un procedimiento y que sean funcionarios incluso, porque los funcionarios se trasladan en vehículos oficiales. Es decir, uno de los requisitos para este tipo de procedimientos es que el vehículo sea oficial. Supongamos que a una persona la quieran privar de libertad y trasladarla en un vehículo como el mío o como el tuyo o como el de cualquiera de los que estamos aquí. Un vehículo cualquiera, que no esté rotulado, que no sea un vehículo oficial, que no pertenezca y que no esté identificado como perteneciente a un órgano policial. Ese traslado y ese momento en el cual se incorpora o se monta la persona en el vehículo y se le traslada a cualquier lugar, incluso si fuera un lugar de reclusión policial o penal, eso es completamente ilegítimo, porque a nadie lo pueden trasladar en un vehículo que no sea un vehículo oficial. Eso es violatorio del derecho a la libertad igualmente, incluso si se presentaran con orden. O sea, incluso si se presentaran con orden y la orden pueda ser motivada, si el vehículo que se utiliza no es un vehículo oficial, el procedimiento está viciado de nulidad, el procedimiento no fue ajustado a derecho y eso por supuesto constituye una violación a los derechos de cualquier copropietario en cualquier condominio y de cualquier ciudadano dentro o fuera de un condominio. ¿Qué pasa en el caso de que exista una persecución? Presunto delincuente se mete dentro del urbanismo para poder escapar del órgano de seguridad que lo está persiguiendo. Bueno, Alexandra, esa pregunta me parece muy oportuna porque además casualmente
hace unos 2 o 3 días, revisé una noticia en la cual un individuo había robado un carro y había ingresado a un condominio escapando de la persecución policial o intentando escapar de la persecución policial. Y unas personas se me acercaron y me hicieron algunas preguntas sobre ese tenor. Hay que hablar entonces en este caso de la flagrancia y de la cuasi flagrancia que establece el mismo Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 234. Pero antes de entrar en el tema de la persecución y de qué deben hacer los resguardadores, a mí me gustaría, en este mismo tono en el que hemos venido haciendo la entrevista, un poco pedagógico para la gente, definir un poco qué es la flagrancia, porque a veces uno ve que las personas en el país, los ciudadanos que no son abogados, tienen un poco una confusión respecto a este tema. La flagrancia inicialmente hay que decir que no es un tipo penal. El tipo penal, para que todo el mundo lo entienda sin definiciones jurídicas, es el delito que está consagrado en la norma penal. Mientras que la flagrancia es aquella circunstancia de hecho en la cual un individuo cualquiera es sorprendido cometiendo o realizando una conducta que se enmarque en ese tipo penal, es decir, desempeñando o desplegando una conducta típicamente punible. Esa es la flagrancia. La flagrancia no es un delito en sí mismo, la flagrancia es una circunstancia de hecho en la cual una persona es sorprendida cometiendo un delito. Partiendo de esto, entonces habría que hablar también de la cuasiflagrancia, que es el caso de la persecución. El propio Código Orgánico Procesal Penal establece que la flagrancia es el delito que se está cometiendo o que se acaba de cometer. Y la doctrina, y el mismo código, se refiere a la persecución inmediata, policial o del clamor público, porque el propio código, por cierto, establece la posibilidad del clamor público y aquí hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos, sobre todo la gente. El clamor público no es linchamiento, el clamor público no es exceso de nosotros, nosotros los civiles, respecto a una persona que ha cometido un hecho punible. El clamor público es hacerlo conducente para que no escape el perpetrador de un delito y notificar inmediatamente a la fuerza pública para que lo detenga. Eso es el clamor público. No es linchamiento, no es hacer justicia por nuestra propia mano, porque eso también tiene responsabilidades penales, civiles o administrativas si fuera menester para quien lo haga. Pero la persecución policial es lo que denomina el código y la doctrina la cuasiflagrancia. Es decir, una persona comete un delito, se da a la fuga y los órganos de seguridad lo persiguen inmediatamente a haberse cometido ese delito o a la brevedad de haberse cometido ese delito para aprenderlo. Si una persona que acaba de cometer un delito, por ejemplo, pongamos un ejemplo común, alguien se robó un carro y se mete en un condominio y tiene acceso porque el resguardador no le puede impedir el acceso al condominio porque entra de manera abrupta o entra de manera inopinada al condominio, y se mete y trata de esconderse o de escaparse por otra salida del condominio o de esconderse a lo interno. Si la policía está persiguiendo a este sujeto y solicita, una vez este ingresa, el ingreso al condominio, los funcionarios de seguridad en ese caso no requieren una orden judicial. Y no requieren una orden judicial porque se cumple el supuesto de la flagrancia o de la cuasiflagrancia. Solamente en estos casos el Código Orgánico Procesal Penal y nuestra legislación establece la excepción. Y aquí es bueno decirle a la gente, como me decían a mí algunos profesores, vamos a hablar primero de lo especial para después hablar de lo ordinario. O sea, lo especial, lo excepcional, en este caso es la flagrancia. La regla es la orden. La regla es la orden judicial y la excepción es la flagrancia. Cuando se produce una persecución, cuando hay cuasiflagrancia y el sospechoso se da a la fuga e inmediatamente la policía solicita el acceso, deben permitirle a los funcionarios de los órganos de seguridad del Estado que ingresen a lo interno del condominio única y exclusivamente a aprender al sujeto que se dio a la fuga, al perpetrador o al supuesto perpetrador. En los condominios, o sea, es común que nos llamen a doctores condominios para comentar de que se están ingresando personas señalándose como órganos de seguridad del Estado y que exigen ingresar a buscar a otros. Les dan en la entrada por miedo a que sean acusados de obstaculización de la justicia. Alexandra, yo siempre digo que el miedo a veces es una consecuencia del desconocimiento de los derechos y de las normas, porque esto es un tema tanto sustantivo como adjetivo, no es nada más procesal, es un tema también sustantivo de los derechos que tenemos todos respecto a estas actuaciones y de qué nos protege y de qué nos tutela, ¿no? Y por eso decíamos hace unos días en la oficina, en Doctores Condominio, estábamos conversando de estos temas por las diversas denuncias que hemos recibido y por las noticias que uno ve día a día, y estábamos hablando de hacer estas jornadas de capacitación de los resguardadores.
¿Y por qué de los resguardadores? Bueno, porque los resguardadores son la primera cara que se consigue un visitante y que se consiguen estos organismos de seguridad al ingreso del condominio, a la entrada del condominio, y porque además tienen la obligación, así como le preguntan los resguardadores a cualquier visitante a dónde se dirige y a dónde va y con permiso de quién va a entrar al condominio, también le deben preguntar a los organismos de seguridad. Pero en este caso requieren una instrucción mayor y adicional porque los organismos de seguridad, por el simple hecho de que son órganos del Estado, quieren atropellar a los ciudadanos y quieren atropellar muchas veces a los resguardadores, o no digamos quieren atropellar, pero en algunos casos pues se han suscitado atropellos, se han producido atropellos y violaciones a la norma. Para acabar con el miedo hay que instruir. La data de los propietarios es una cuestión, digamos, o digamos no, es absolutamente privada, pero debe ser del conocimiento a lo interno del condominio, de todos los copropietarios, porque todos tienen derecho a conocer el estatus legal y la relación que tiene toda persona que habita dentro del condominio con el inmueble y con el propietario del inmueble en el caso de que no fuera el propietario. Cuando digo que en el caso de que no fuera el propietario, ¿a qué me refiero? Bueno, si está alquilada la persona, si es el arrendatario, por ejemplo, si está alquilada, bueno, tener conocimiento a saber si la persona es una persona que está habitando el inmueble en calidad de arrendatario, si es una persona a la que le entregaron al cuido el inmueble, y en definitiva cuando uno se refiere a la cualidad en materia jurídica, la cualidad es la relación, la identidad lógica que construye el vínculo entre una persona que está ocupando un inmueble y ese inmueble. Pero para que lo entienda la gente de forma más llana, esto es simple y sencillamente saber en qué calidad, en calidad de qué está la persona habitando ese inmueble y ocupando ese lugar. Mucha gente cuando tiene estas dudas dice, bueno, ¿y cómo esclarecemos esto? ¿Cómo conocemos quién es mi vecino y en calidad de qué está? Bueno, usted conoce cuál es su vecino cuando lo ve y lo saluda y sabe el nombre, pero no puede saber en calidad de qué está, de simple y sencillamente al verlo. ¿Cómo lo puede determinar? Bueno, muy simple. Nosotros hemos hecho, digamos como política interna en Doctores Condominio, una serie de comunicados informativos para que todos los copropietarios de los condominios tengan conocimiento de que es necesario conocer cuál es la cualidad en la cual están ocupando ellos o las personas que ocupen su inmueble esa vivienda, sea casa o sea apartamento. ¿Cómo? Bueno, pueden adjuntar en esa contestación simple y sencillamente una declaración jurada. Una declaración en la cual ellos den fe de que la persona que ocupa ese inmueble que les pertenece está ocupándolo de manera legítima en calidad de arrendatario, en calidad de cuidador, en calidad de comodatario, si hay un contrato de comodato, en el ámbito de lo que eran los vigilantes, que ahora se denominan resguardadores y que ya no tienen las mismas facultades o atribuciones o potestades que tenían en el pasado, porque bueno, hay prohibición de uso de armas de fuego, ese monopolio de lo que se denomina algunas veces la fuerza legítima o la violencia legítima lo tiene únicamente el Estado, ya no lo pueden ejercer los particulares a ningún título, pero hay mecanismos y hemos venido hablando en la entrevista de esos mecanismos para ir protegiendo y salvaguardando la integridad de los copropietarios de un condominio, la propia integridad del resguardador, que muchas veces sería atropellado también en estos casos como persona física, y la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la libertad también, si fuera menester, en estos casos.